Vamos, don Arturo, muévase. El médico dijo que es crucial. La voz de Julio, el enfermero, era falsamente paciente, pero con un matiz de irritación que ni se molestaba en ocultar. Don Arturo, sentado en su silla de ruedas como un rey en un trono roto, lo fulminó con la mirada. «No me des órdenes en mi propia casa, mocoso», gruñó, la voz áspera por la falta de uso y por la rabia. Con un movimiento rápido y sorprendente para un hombre de su edad y condición, cogió el vaso de agua de la mesita de al lado y lo arrojó contra la pared. El ruido del cristal al hacerse añicos fue el único sonido que rompió la tensión por un segundo. Julio suspiró, un suspiro largo y teatral, como si estuviera cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Sacó el móvil del bolsillo, limpiando una gota de agua de su impecable uniforme blanco. Esa escena ya se había vuelto una rutina. Al otro lado de la línea, a cientos de kilómetros de distancia, en una sala de reuniones con vistas a toda la ciudad, Roberto vio el nombre de Julio brillar en la pantalla de su móvil. Sintió que se le revolvía el estómago. Estaba en medio de una negociación de millones, pero la llamada de casa siempre tenía el poder de desmoronarlo. «Con permiso, señores», dijo saliendo al pasillo. «¿Sí, Julio?» La voz del enfermero sonaba cansada, como la de un mártir. «Su padre está imposible hoy. Se niega a hacer la fisioterapia. Está agresivo. Sinceramente, ya no sé qué más hacer, señor Roberto». Roberto cerró los ojos, apretando el puente de la nariz. La misma llamada de siempre, la misma sensación de culpa e impotencia. «Haga lo que sea necesario, Julio. Contrate ayuda extra si es necesario. Yo cubro los costes». Colgó el teléfono sintiéndose un fracasado. Era un gigante en el mundo de los negocios, pero un enano cuando se trataba de lidiar con el dolor de su propio padre. Ese mismo día, Clara empezó a trabajar en la mansión. Era su primer día como la nueva limpiadora. Una mujer callada, de mirada atenta, que se movía por la casa con una eficiencia silenciosa. Oyó el ruido del vaso rompiéndose, oyó los gritos ahogados. Vio a Julio pasar a su lado en el pasillo, hablando por teléfono con aire de víctima. No juzgó, no sacó conclusiones, solo observó y continuó su trabajo. Para ella, ese era un empleo, una bendición que la ayudaría a pagar sus cuentas y a tener una vida un poco más tranquila. Solo necesitaba limpiar, ser invisible y no causar problemas. Mal sabía ella que su simple presencia y su corazón paciente estaban destinados a causar la mayor y más bienvenida confusión en esa casa. El ala de la mansión donde vivía don Arturo era un mundo aparte, mientras que el resto de la casa estaba decorado con un lujo cálido. El pasillo y la suite del viejo patriarca parecían una clínica privada. El olor no era de madera noble, sino de antiséptico. Había equipos médicos discretos en las esquinas, y el aire siempre era pesado, cargado con la amargura del dueño de la habitación. Don Arturo pasaba los días en su silla de ruedas, frente a una enorme ventana con vistas al jardín que él mismo diseñó, pero que ahora parecía burlarse de su inmovilidad. Había sido un gigante, un hombre que construyó un imperio de la nada. Ahora era un prisionero en su propio cuerpo, dependiente de un enfermero al que odiaba y de un hijo que nunca estaba allí. La rabia de don Arturo era su única compañía, su único poder. La usaba como un escudo para protegerse de la peor de todas las emociones, la lástima. Odiaba la forma en que Julio lo trataba, con esa paciencia falsa que era peor que un insulto. Odiaba cómo los otros empleados le hablaban con voz mansa, como si le estuvieran hablando a un niño. Y, sobre todo, odiaba la distancia de Roberto, el hijo que mandaba dinero, los mejores médicos, los mejores enfermeros, pero que no le daba lo que más necesitaba: su tiempo. La ausencia de su hijo era un agujero en su pecho, y él llenaba ese agujero con rabia, porque la rabia era mejor que el dolor de la soledad. Clara fue asignada para limpiar la suite de don Arturo
al final de la tarde, cuando solía echar una siesta. Entró en la habitación de puntillas. El viejo estaba en su silla, de espaldas a la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, durmiendo. La habitación estaba impecable, pero de una forma fría, sin vida. Clara comenzó a limpiar en silencio, moviendo los objetos con un cuidado casi reverente. Vio las fotos en la estantería. Arturo más joven, fuerte, al lado de una mujer hermosa, su difunta esposa. Fotos de él inaugurando fábricas, recibiendo premios. La historia de una vida de poder y éxito, ahora reducida a esa habitación silenciosa y al sonido de su respiración pesada. Mientras quitaba el polvo de una estantería alta, sus ojos se posaron en un objeto olvidado en un rincón. Era un hermoso tablero de ajedrez de mármol y ónix, con las piezas artísticamente talladas. Estaba cubierto por una fina capa de polvo, una clara señal de abandono. Sintió una punzada de nostalgia. Su abuelo, el hombre que la crió, amaba el ajedrez. Decía que no era un juego, era una conversación, una forma de entender cómo pensaba la otra persona sin necesidad de palabras. Pasó el paño suavemente sobre el tablero, revelando la belleza de las piedras. A mi abuelo le encantaba el ajedrez, comentó en voz baja, más para sí misma que para el hombre que creía dormido. La respuesta llegó desde el otro lado de la habitación, una voz grave y arrastrada por el sueño y la amargura. A mí también. Clara dio un respingo asustada. No sabía que estaba despierto. Se giró y vio a don Arturo observándola por el espejo del armario. Sus ojos, que antes parecían vacíos, ahora tenían un brillo de interés. A mí también me encantaba, repitió, la voz llena de un resentimiento antiguo, y luego completó con el veneno de siempre. Pero nadie en esta casa tiene cerebro para esto. Solo saben hablar de dinero y de chismes. El comentario era un ataque a su familia, a su enfermero, a su mundo, pero de alguna manera no pareció un ataque a ella. Clara no supo qué responder, simplemente bajó la cabeza y continuó limpiando, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Ese breve momento de interacción fue la primera vez que oyó la voz de don Arturo sin ser en un grito de rabia. Había algo allí, bajo la coraza de amargura, un atisbo del hombre que había sido, un hombre inteligente, competitivo, que echaba de menos un buen desafío. Terminó su trabajo en silencio y al salir, echó un último vistazo al polvoriento tablero de ajedrez. Una idea loca, imposible y peligrosa comenzó a formarse en su mente. Una idea que involucraba un rey, una reina y un desafío. Al día siguiente, la rutina de tensión continuó. Clara oyó a Julio quejándose por teléfono con Roberto de nuevo. No ha querido desayunar, ha tirado la medicina al suelo. La lista de quejas era interminable. Roberto, al otro lado, solo suspiraba y autorizaba el pago de otra tasa de dificultad que el enfermero cobraba. Era un círculo vicioso de frustración y dinero. Julio se beneficiaba de la dificultad de don Arturo, pues eso justificaba su altísimo sueldo y reforzaba la culpa de Roberto. Y Roberto, a su vez, pagaba para no tener que lidiar con la situación, manteniéndose a una distancia segura de la amargura de su padre. Clara lo observaba todo en silencio. Veía cómo Julio trataba a don Arturo cuando el hijo no estaba cerca. No era un abuso físico, pero era un abuso de espíritu. Lo infantilizaba, usaba un tono de voz condescendiente, ignoraba sus preguntas. Cumplía sus tareas médicas con la precisión de un robot, pero sin una pizca de calor humano. No veía a un hombre allí, veía a un paciente, un problema que administrar. Y Clara entendía por qué el viejo estaba tan enfadado. La rabia era la única forma de que se sintiera vivo, de que se sintiera visto, aunque fuera de forma negativa. Era su manera de gritarle al mundo que todavía existía. Continuó limpiando la habitación de don Arturo todos los días, siempre con el mismo cuidado silencioso.
y todos los días intercambiaba una breve mirada con él. No decían nada, pero había un entendimiento silencioso allí. Dejó de gritar cuando ella estaba cerca. Parecía gustarle su presencia tranquila, una presencia que no exigía nada, no lo juzgaba, no lo apresuraba. Y todos los días los ojos de Clara pasaban por el tablero de ajedrez, y la idea loca que tuvo el primer día volvía con más fuerza. Era un riesgo enorme, podía costarle su empleo, pero la imagen de la mirada de don Arturo, tan llena de inteligencia y tan hambrienta de un desafío, la atormentaba. Creció en la pobreza, pero en su casa nunca faltó la dignidad. Su abuelo, un carpintero, le enseñó a jugar al ajedrez con un tablero que él mismo hizo. En este tablero, Clara, decía, no importa si eres rico o pobre, rey o peón, lo que importa es cómo mueves tus piezas. Es un juego de respeto, y eso era lo que faltaba en la vida de don Arturo. Respeto. Todos lo trataban como un objeto roto, una carga. Nadie más lo veía como el estratega que fue, el hombre que construía y destruía imperios con sus movimientos en el mercado. Nadie más lo desafiaba, y la falta de un buen desafío estaba matando su espíritu más rápido que cualquier enfermedad. La decisión fue tomada en una tarde lluviosa. Julio había salido para su descanso de 2 horas. Don Arturo estaba en su habitación, mirando la lluvia golpear la ventana, el rostro una máscara de aburrimiento y melancolía. Clara entró a llevarle un café, vio su soledad, su mente brillante apagándose lentamente por falta de uso, y no aguantó más. Con el corazón en un puño, tomó la decisión. Dejó la bandeja de café en la mesa y caminó hacia la estantería. Cogió el pesado y polvoriento tablero de ajedrez y las 2 cajas con las piezas. El suave ruido de las piezas de madera dentro de la caja fue el único sonido en la habitación. Colocó el tablero en la mesita frente a don Arturo. Él la miró con los ojos desorbitados, una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué crees que estás haciendo, chica? Su voz era un gruñido, pero sin la furia de siempre. Había curiosidad allí. Clara no se intimidó. Abrió las cajas y comenzó a colocar las piezas en el tablero, con la familiaridad de quien ha hecho eso toda su vida. Mi abuelo siempre decía que una buena partida de ajedrez cura cualquier amargura, dijo, la voz tranquila y baja. Terminó de colocar las piezas blancas y las empujó a su lado. «Una partida, señor, valiendo este café que acabo de preparar». Ese comentario, viniendo del hombre que solo se comunicaba con rabia, no fue un insulto, fue una invitación, y Clara, sin saberlo, estaba a punto de aceptarla. Don Arturo miró el tablero, luego a Clara, con los ojos entrecerrados. La audacia de esa limpiadora lo dejó sin palabras por un instante. Nadie lo desafiaba desde hacía años. Todos andaban con pies de plomo a su alrededor. Y ahora, esta mujer, con su uniforme simple y su calma irritante, le estaba ofreciendo una partida de ajedrez, como si fueran viejos amigos. «¿Tú? ¿Sabes jugar a esto por casualidad?», preguntó, la voz cargada de desdén, poniéndola a prueba. Clara no se inmutó. «Lo suficiente para una buena partida, señor. Mi abuelo era un gran profesor». Sin decir más, hizo el primer movimiento, avanzando el peón de rey 2 casillas. El suave sonido de la pieza de mármol deslizándose sobre la piedra fue una invitación formal. La pelota estaba en su tejado, y para sorpresa de ella, y quizás para sorpresa de él mismo, aceptó el desafío. La primera partida fue silenciosa, tensa. Un duelo de mentes en una habitación que solo conocía el aburrimiento. Clara jugaba con una paciencia infinita. No tenía prisa, no intentaba trampas baratas. Jugaba un juego limpio, clásico, respetuoso. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a sucederle a don Arturo. La máscara de viejo amargado comenzó a caer. Sus ojos, antes nublados por la rabia, adquirieron un brillo de concentración.
Se inclinaba sobre el tablero, analizando las jugadas, la mente oxidada comenzando a girar, los engranajes volviendo a funcionar. Por primera vez en años, no era un paciente, era un general en su campo de batalla, un estratega, el hombre que solía ser. Un movimiento audaz para una limpiadora, comentó después de una jugada de Clara. Mi abuelo decía que el coraje vale más que un ejército, respondió ella, sin levantar la vista del tablero. Un fantasma de sonrisa pasó por los labios de don Arturo, movió su caballo, poniendo en peligro el alfil de ella. ¿Y qué más decía tu abuelo? Decía que el ajedrez nos enseña que, incluso cuando perdemos a la reina, la partida aún no ha terminado. La respuesta lo golpeó. Miró su propia silla de ruedas, sus piernas inútiles, la reina que había perdido, su salud, su poder, su esposa. Pero la partida no había terminado. Esa mujer sencilla, en 10 minutos, lo había entendido más que su propio hijo en 5 años. Partida terminó en tablas, unas tablas reñidas que dejaron a don Arturo sorprendido y, extrañamente, satisfecho. No recordaba la última vez que se había sentido tan vivo, tan comprometido. La mente, que pasaba los días rumiando recuerdos amargos, había sido puesta a trabajar. Miró a Clara con un nuevo tipo de respeto. «Juegas bien para ser una mujer», dijo, lo que, viniendo de él, era un cumplido enorme. Cogió la taza de café, que ya estaba tibia, y tomó un sorbo. «Mañana, no llegues tarde». Misma hora. No fue una petición, fue una orden. Pero esta vez era una orden que sonaba como música para los oídos de Clara. El pacto secreto estaba sellado. Los días siguientes se transformaron. La suite de don Arturo, antes un lugar de tensión y tristeza, se convirtió en el escenario de un club secreto de ajedrez. Todos los días, en cuanto Julio salía para su descanso, Clara entraba con la excusa de hacer una limpieza extra. Traía el café, preparaba el tablero y jugaban. Con cada partida, una nueva capa de la armadura de don Arturo se deshacía. Comenzó a contar historias de sus antiguas batallas en el mundo de los negocios, comparando fusiones y adquisiciones con tácticas de ajedrez. Clara escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, mostrando un interés genuino que el dinero de Roberto no podía comprar. Lo más increíble era el cambio en su humor. Las enfermeras del turno de noche comenzaron a comentar que dormía mejor. Dejó de tirar comida al suelo. Incluso Julio, el enfermero, notó la diferencia, aunque no entendía la causa. Su padre está más tranquilo. Creo que los nuevos calmantes finalmente están haciendo efecto, le dijo a Roberto por teléfono, llevándose el crédito por la mejora de la que no tenía ni idea de cómo había ocurrido. Roberto, aliviado, sintió una punzada de esperanza. Quizás las cosas finalmente estaban mejorando. Mal sabía él que la cura de su padre no venía de un frasco de pastillas, sino de un tablero de ajedrez y la paciencia de una limpiadora. Clara y don Arturo desarrollaron una amistad improbable, una complicidad silenciosa. Él le preguntó por su abuelo, y ella describió al viejo carpintero con un cariño que emocionó al viejo empresario. Ella le preguntó por su esposa, y él, por primera vez, habló de ella sin rabia, sino con una dulce nostalgia, contando cómo ella siempre le ganaba al ajedrez, para fastidiarlo. El tablero se convirtió en el puente entre dos mundos, el vínculo entre dos almas solitarias que, por razones diferentes, se sentían invisibles para el resto del mundo. Clara le daba respeto y él le daba una atención que ella raramente recibía. Un día, durante una partida particularmente difícil, don Arturo consiguió acorralar a la reina de Clara. La jugada fue tan brillante, tan compleja, que ella no vio la trampa cerrándose. Cuando finalmente capturó la pieza, una sonrisa genuina, amplia e infantil, iluminó el rostro arrugado de don Arturo. Se rió, una risa fuerte, oxidada por el desuso, pero
absolutamente real. El sonido de esa risa resonó en la habitación, una anomalía en ese ambiente de silencio y enfermedad. Clara lo miró, sorprendida. Ese sonido era la prueba de que el hombre detrás del viejo amargado no estaba muerto, solo estaba dormido, esperando el movimiento correcto para despertar. Pero la alegría, como una vela al viento, era frágil. Julio comenzó a sospechar. El paciente imposible estaba demasiado dócil, demasiado cooperativo. Algo andaba mal. Empezó a observar más. Notó que la limpiadora pasaba demasiado tiempo en la habitación del jefe. Notó el tablero de ajedrez, que antes estaba en la estantería, ahora siempre colocado en la mesita, como si estuviera en uso. Veía las tazas de café fuera de hora. Pequeñas cosas, pero que, juntas, contaban la historia de un secreto, una rutina de la que él no formaba parte, y eso lo irritaba profundamente. La mejora de don Arturo amenazaba su estatus, su control. Julio sentía que su poder sobre la casa estaba disminuyendo. Antes, él era la única persona que conseguía lidiar con don Arturo. Era él quien llamaba a Roberto, quien informaba de las crisis, quien recibía las bonificaciones por paciencia extra. La calma de don Arturo era una pérdida para él. Un paciente feliz no necesitaba un enfermero tan caro y especializado. La presencia de Clara, su calma, su conexión con el viejo, todo eso era una amenaza directa a su medio de vida. La envidia y el resentimiento comenzaron a crecer dentro de él. Necesitaba descubrir qué estaba pasando y acabar con ello. Empezó a volver antes de sus descansos con la esperanza de pillarlos infraganti. Fingía olvidar cosas en la habitación para tener una excusa para entrar de repente. Pero Clara y don Arturo eran cuidadosos. A la menor señal de pasos en el pasillo, el juego se deshacía rápidamente. El tablero se guardaba. Se convirtió en un juego del gato y el ratón, lo que añadió una capa de emoción y peligro a sus partidas secretas. Eran cómplices, rebeldes, luchando por sus pequeños momentos de paz contra el régimen de control del enfermero, y eso los unió aún más. La rabia de Julio crecía cada día. Veía el brillo en los ojos de don Arturo, un brillo que nunca se dirigía a él. Veía la forma en que el viejo parecía esperar ansiosamente la hora de la limpieza de la tarde, y odiaba eso. Odiaba ser excluido. En su mente arrogante, él era el profesional de la salud, el experto. La limpiadora era una intrusa que estaba rompiendo el protocolo, distrayendo al paciente de su tratamiento. Empezó a tender pequeñas trampas, a hacerle preguntas capciosas a Clara, tratando de intimidarla, tratando de hacerla confesar. Pero la calma de ella era impenetrable. Un día surgió la oportunidad perfecta. Julio tenía que llevar a don Arturo a una consulta en el hospital. Volvieron antes de lo esperado. El viejo estaba cansado y de mal humor por los exámenes. Julio lo llevó a la habitación y lo dejó en la silla, mientras iba a buscar los medicamentos. Fue entonces cuando lo vio. Con las prisas por salir a la consulta, se habían olvidado de guardar bien el juego. Una única pieza, un peón negro, se había caído y rodado debajo del sillón. Era una pieza pequeña, casi invisible, pero para los ojos atentos y desconfiados de Julio, era una confesión. No dijo nada, simplemente cogió el peón, sintiendo la madera fría en su mano. Miró el tablero guardado en la estantería y luego a don Arturo, que fingía dormir. Una sonrisa cruel se formó en sus labios. Finalmente tenía la prueba de que la limpiadora estaba pasando por encima de su autoridad, de que algo estaba sucediendo justo debajo de sus narices. No sabía exactamente qué era, pero sabía que era suficiente para causar problemas. E iba a usar esa pequeña pieza de ajedrez para destruir la paz que habían construido y restaurar su propio y lucrativo orden. Ese día hizo su llamada de siempre a Roberto.
Pero esta vez el tono era diferente. Señor Roberto, necesito informar de algo preocupante. Creo que la nueva limpiadora está teniendo una influencia inadecuada sobre su padre. Lo está distrayendo, faltando al respeto a las rutinas médicas. Le he prohibido interactuar con él, pero me temo que no está obedeciendo. Plantó la semilla de la duda, preparando el terreno para el ataque final. Sabía que Roberto, con su culpa y su distancia, era fácilmente manipulable, y sabía que la palabra de un profesional de la salud valía mucho más que la de una simple limpiadora. La guerra por el control de don Arturo estaba a punto de volverse fea. La sonrisa en el rostro de don Arturo era la prueba del milagro, y el odio en el rostro de Julio era la promesa de que haría todo lo posible para acabar con aquello. La felicidad del viejo era una amenaza directa a su autoridad y a su bolsillo. No iba a permitir que una limpiadora, con un juego idiota, destruyera el sistema que había montado con tanto cuidado. Esperaría el momento adecuado, la oportunidad perfecta para exponer la irresponsabilidad de Clara y aplastar esa amistad secreta de una vez por todas. El tablero estaba dispuesto para una nueva partida, pero esta vez el juego sería sucio y las reglas serían las suyas. La risa de don Arturo todavía resonaba en la habitación cuando Julio entró. No llamó. Simplemente abrió la puerta, el rostro una máscara de falsa sorpresa que rápidamente se transformó en desprecio. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo, la voz llena de sarcasmo. «La limpiadora y el viejito. Se acabó el recreo». La sonrisa de don Arturo desapareció, reemplazada por la furia de siempre. «¡Sal de mi habitación! ¡Nadie te ha llamado aquí!», gritó. Pero su rabia no tenía el mismo efecto en Julio. El enfermero caminó lentamente hasta la mesa, miró el tablero de ajedrez como si fuera basura. «A mí me pagan, y muy bien, para seguir un régimen médico con este paciente. Y este circo no forma parte del tratamiento». Miró a Clara con los ojos fríos. «Estás interfiriendo en un trabajo». Clara se encogió. «Era solo un juego, señor Julio, para pasar el rato». «Su tiempo», la corrigió Julio, «se llena con fisioterapia, medicación y reposo. Cosas de las que usted, con todo respeto, no entiende nada». La humillación fue intencionada, dicha frente a don Arturo, para poner a cada uno en su debido lugar. Don Arturo intentó levantarse de la silla con el cuerpo temblando de rabia. «No le hables así, eres mi empleado, no mi dueño». Pero el esfuerzo fue demasiado. Cayó hacia atrás en la silla, jadeando, la impotencia consumiéndolo. Ver aquello le partió el corazón a Clara. Su rabia era solo una frágil armadura para ocultar su vulnerabilidad. Y a Julio le encantaba romper esa armadura, todos los días. Con don Arturo debilitado por la rabia, Julio se giró hacia Clara saboreando su victoria. «A partir de ahora», dijo, la voz baja y amenazante, «tu interacción con el paciente será cero. Entras, limpias lo que tengas que limpiar en silencio y te vas. Ninguna palabra, ningún café fuera de hora y sobre todo ningún juego. ¿Ha quedado claro?». Clara, sintiéndose sin opción, solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Necesitaba ese empleo. Julio entonces, con un gesto teatral, comenzó a guardar las piezas de ajedrez en la caja con una lentitud calculada. Cada clic de una pieza contra otra era un clavo en el ataúd de esa pequeña alegría que habían construido. La habitación volvió a ser una prisión. Inmediatamente después del enfrentamiento, Julio cogió el teléfono. Necesitaba consolidar su poder y la mejor forma de hacerlo era envenenar la mente de Roberto. «Señor Roberto, disculpe que lo moleste, pero la situación aquí se ha vuelto insostenible», comenzó con su mejor tono de víctima profesional. Contó la historia, pero de una forma completamente distorsionada. No habló de un simple juego de ajedrez.
Dijo que la limpiadora estaba creando un lazo de dependencia emocional con el anciano, que eso lo dejaba agitado y confundido, y que se negaba a seguir las órdenes médicas para quedarse jugando con ella. Hizo que el acto de compasión de Clara sonara como una conspiración peligrosa. «Está socavando mi autoridad, señor, y eso puede tener consecuencias serias para su salud», continuó Julio, la voz llena de falsa preocupación. «Sé que puede tener buenas intenciones, pero es lega en la materia, no entiende la psicología de un paciente como su padre. Él necesita estabilidad, rutina. Esta amistad fuera de lugar está desestabilizando todo el progreso que hemos hecho». Fue un maestro en su manipulación. Usó términos técnicos, jugó con la culpa de Roberto, se pintó a sí mismo como el profesional dedicado que luchaba contra la interferencia de una aficionada bien intencionada, pero peligrosa. Roberto, a miles de kilómetros de distancia, lo escuchaba todo, y cada palabra le hundía más el cuchillo en su corazón culpable. Roberto no quería más problemas. Ya tenía demasiados problemas en el trabajo, en su vida. La situación con su padre era una herida abierta que intentaba cubrir con dinero. La solución más fácil era creerle al experto, al que pagaba una fortuna. Le agradeció a Julio por su vigilancia y colgó. Por un momento dudó. Algo parecía no encajar, pero la idea de tener otra discusión, otro enfrentamiento, era agotadora. Entonces hizo la llamada que sellaría el destino de esa frágil amistad. Llamó al ama de llaves de la casa. La orden fue corta y fría. «Por favor, infórmele a Clara que tiene prohibida cualquier interacción con mi padre que no sea estrictamente parte de sus funciones de limpieza. El enfermero Julio tiene total autoridad en ese asunto». La noticia le llegó a Clara como un jarro de agua fría. No fue Julio quien se lo dijo, sino el ama de llaves, con una mirada de lástima. Que la orden viniera directamente de Roberto fue lo que más le dolió. Significaba que al hijo no le importaba, que realmente creía que un juego de ajedrez era un peligro para su propio padre. La injusticia era inmensa, se sintió pequeña, impotente. Esa tarde, al limpiar la habitación de don Arturo, no se atrevió a mirarlo. Limpió todo en silencio, con el corazón apesadumbrado. Don Arturo también guardó silencio, pero la mirada que dirigía a la puerta por donde había salido Julio era de puro odio. Su pequeña ventana de alegría había sido cerrada con violencia. Los días que siguieron fueron los peores de todos. La amargura de don Arturo regresó, pero 10 veces más fuerte. Ahora, además de la tristeza, estaba la rabia de la injusticia. Se convirtió en un tirano en la habitación. Se negaba a comer, a tomar los medicamentos, a hacer la fisioterapia. Cada orden de Julio era recibida con un no gruñido. Le convirtió la vida al enfermero en un infierno, en una guerra de desgaste. Y Julio, irónicamente, usaba ese comportamiento para demostrar su punto. «¿Ve, señor Roberto? ¿No se lo dije? La influencia de esa mujer lo ha vuelto aún más rebelde. Ahora ya no obedece a nadie». Y Roberto, distante, solo suspiraba y autorizaba más pagos. La casa se sumió en una tristeza palpable. Clara limpiaba la habitación de don Arturo todos los días en un silencio fúnebre. Sentía su mirada en su espalda, una mirada que preguntaba: «¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado?». Y no podía responder. Simplemente continuaba su trabajo, con el corazón hecho pedazos. El tablero de ajedrez volvió a acumular polvo en la estantería, un monumento a una felicidad que duró poco. La breve tregua había terminado, y la guerra fría entre el viejo y su cuidador había regresado con toda su fuerza, dejando a toda la casa bajo el fuego cruzado de esa relación tóxica. La humillación de Clara no se detuvo en la prohibición. Julio, sintiéndose victorioso, se encargaba de atormentarla con pequeñas crueldades. Accidentalmente, derramaba cosas en el suelo justo después de que ella hubiera limpiado.
La llamaba con el timbre de emergencia de don Arturo solo para pedirle que acomodara un cojín, una tarea que él mismo podía hacer. Y lo hacía todo con una sonrisa cínica en el rostro, sabiendo que ella no podía quejarse, pues la orden de no interacción había venido del jefe. Era una demostración de poder, un recordatorio constante de quién mandaba. Y Clara lo soportaba todo en silencio, por el bien de su empleo. Don Arturo veía lo que estaba pasando. Veía la forma en que Julio humillaba a Clara, y eso lo llenaba de una rabia impotente. Él, que un día fue un hombre que protegía a sus empleados, ahora tenía que ver a una mujer decente ser maltratada en su propia casa sin poder hacer nada. Eso solo aumentaba su furia contra el enfermero y su resentimiento contra el hijo ausente que permitía todo aquello. La habitación se convirtió en un caldero de emociones negativas. La rabia de Arturo, la arrogancia de Julio y la tristeza silenciosa de Clara. La atmósfera era tan pesada que era difícil hasta respirar allí dentro. Mientras tanto, Roberto estaba en Singapur, cerrando el mayor negocio de 1900, su carrera. Se sumergió en el trabajo como una forma de escape. Pasaba 18 horas al día en reuniones, analizando hojas de cálculo, firmando contratos. Era un mundo que entendía, un mundo en el que él era el rey. Era mucho más fácil que el complicado mundo de las emociones de su padre, un reino donde no era más que un exiliado. Intentaba no pensar en la llamada, en la orden que dio. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que estaba garantizando el mejor cuidado para su padre. Pero por la noche, en el silencio de su lujosa habitación de hotel, la culpa lo visitaba. Recordaba a su padre antes del derrame. Un hombre duro, sí, pero brillante. Un maestro del ajedrez que le enseñó a jugar cuando era niño. Roberto nunca tuvo paciencia para el juego. Siempre prefirió la acción rápida de los negocios. Y ahora, la imagen de su padre, solo y amargado, lo atormentaba. La llamada de Julio, las palabras «se pone agitado por ella», ¿era agitación o alegría? Una vez plantada, comenzó a crecer, a molestarlo, pero la empujaba al fondo de su mente. Tenía un negocio que cerrar. El resto podía esperar. Seguía externalizando el amor, pagando para no tener que sentir. Una mañana, la noticia cayó como una bomba en el mundo de los negocios. Una erupción volcánica en Islandia había paralizado todo el tráfico aéreo sobre Europa. Y el principal inversor del negocio de Roberto, que venía de Frankfurt, estaba atrapado, sin forma de llegar a Singapur. La reunión, la culminación de meses de trabajo, se pospuso indefinidamente. De repente, la agenda de Roberto, que estaba llena hasta el último minuto durante una semana más, quedó completamente vacía. Estaba atrapado en un hotel de lujo, al otro lado del mundo, sin nada que hacer más que pensar. Y todos sus pensamientos, ahora sin la distracción del trabajo, volaron de regreso a casa. Solo, en el silencio de su habitación, la culpa que tanto intentaba ignorar vino con toda su fuerza. Pensó en la orden que dio, en la frialdad con la que trató la situación. Pensó en su padre, la imagen de él riendo. Un sonido que no oía desde hacía años le vino a la mente, aunque nunca lo hubiera visto. Se preguntó si Julio decía la verdad y si la limpiadora, con su simple juego, realmente había conseguido lo que millones en cuidados médicos no pudieron. La incertidumbre lo corroía. Con un impulso, llamó a la aerolínea. Había un vuelo que salía en 3 horas. Volvería a casa, días antes de lo previsto. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Mientras el avión despegaba, llevándolo a casa días antes de lo previsto, Roberto no tenía idea de que no regresaba al tenso silencio que esperaba. Se imaginaba encontrar a su padre refunfuñando en su habitación y a Julio con su expresión de mártir. Se preparaba para otra conversación difícil, otro cheque que firmar. No tenía ni idea de que el destino, en forma de un volcán lejano,
lo enviaba a casa no para ser el juez de una disputa de empleados, sino para ser el testigo de una revelación que sacudiría todas sus certezas y lo obligaría a enfrentar el mayor fracaso de su vida. Estaba volando directamente hacia el sonido más inesperado e impactante que podría imaginar. Roberto llegó a casa a media tarde, agotado, pero con la cabeza a mil por todos los pensamientos que lo perseguían. Usó su llave, entró en silencio por la puerta de servicio. No quería hacer un escándalo, solo quería observar la casa, el ambiente que sabía que estaba tan tenso. El silencio, de hecho, lo recibió. Era el silencio de la falsa paz, el silencio que esconde la rabia y la resignación. Se movió lentamente por el pasillo de mármol, quitándose los zapatos para no hacer ruido. Su corazón estaba apesadumbrado, lleno de la culpa que había intentado ahogar en el trabajo. Se preparaba para encontrar la expresión de mártir de Julio, el rostro amargado de su padre, pero fue entonces cuando lo oyó. El sonido venía de la suite de don Arturo. No era un gruñido, ni un murmullo de frustración. Era una risa fuerte, genuina, que resonaba en el pasillo. Era el sonido más inesperado y extraño que Roberto había oído en esa casa en años. Era el sonido de su padre, el sonido que no oía desde antes del derrame, un sonido que creía enterrado junto con la vida que su padre tenía antes. Roberto se congeló. Su cerebro, acostumbrado a lidiar con números y hechos, no podía procesar esa información. Su risa parecía un recuerdo lejano, un fantasma que de repente había vuelto para atormentarlo con la felicidad que se había perdido. Las piernas de Roberto se movieron por sí solas. Siguió el sonido hasta la puerta de la habitación de su padre. El sonido venía de la terraza anexa, que tenía una amplia y transparente puerta de cristal. Se acercó lentamente de puntillas y se asomó por la rendija. La escena que vio lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sentado en su silla de ruedas, no como un inválido, sino como un rey en su trono, estaba don Arturo. Frente a él, en una mesita, estaba montado el antiguo tablero de ajedrez de mármol y ónix. Y el oponente de su padre no era Julio, el enfermero Caro, era la limpiadora Clara. La imagen era de un contraste tan flagrante que Roberto apenas podía respirar. Su padre, la figura de dolor y amargura que conocía, estaba radiante. Sus manos, que solo había visto temblar de rabia o debilidad, ahora gesticulaban con pasión sobre el tablero. Y entonces le quité la reina, en el movimiento más audaz de mi vida, decía, con los ojos brillando de alegría. Y Clara, la limpiadora a la que había ordenado no interactuar con su padre, estaba allí, sonriendo de verdad, riendo junto a él, escuchando su historia con una atención que Roberto no recordaba haberle prestado a su padre en los últimos años. El tiempo se detuvo. Roberto vio la magia, vio la conexión. No había nada profesional en la escena. No había olor a antiséptico, ni el sonido de aparatos médicos. Solo estaba el sonido de dos personas, de mundos completamente diferentes, unidas por un juego que trasciende clases y edades. Vio la alegría en su padre, una alegría que pensó que el dinero había comprado cuando contrató al mejor enfermero. Pero el mejor enfermero solo cuidaba del cuerpo de su padre. La limpiadora, con su simple juego y su paciencia infinita, estaba curando su alma. La culpa lo golpeó con un peso que casi lo hizo caer. La conversación con Julio, las acusaciones, la orden que le dio a Clara, todo pasó por su mente, como una película de terror. Había creído al experto, no al corazón. Había pagado para que su padre fuera tratado como un objeto, como un problema que administrar. La amargura del viejo no era un síntoma de la edad o de la enfermedad. Era un grito de auxilio, una rabia contra la condescendencia y la soledad que lo rodeaban. Y él, el hijo, el único que debería haberlo entendido, había externalizado el amor y la dignidad de su padre a un mercenario de uniforme blanco. Roberto se quedó allí,
apoyado en la fría pared, con el pecho oprimido por una vergüenza y un dolor insoportables. La escena que veía era la prueba de su fracaso. Le había dado a su padre lo mejor que el dinero podía comprar, pero no lo que más necesitaba: la presencia de un hijo, de un igual, de un compañero de juego. Se sintió un extraño en su propia casa, un espectador en la vida de su propio padre. Había construido un imperio de éxito, pero no podía construir el puente más importante de todos, el puente entre su corazón y el de su padre. Y una simple limpiadora acababa de mostrarle sin palabras cómo se hace. Y entonces don Arturo se vio obligado a sacrificar la torre para salvar al caballo. Un movimiento genial que no esperaba, dijo don Arturo riendo. No había usado el término señor Arturo o don Arturo en plural, lo que era una señal de su intimidad. Estaba reviviendo una partida, y la pasión en su voz era la de un hombre vivo, no la de un enfermo. Clara lo miraba con una calma y un cariño que desarmarían cualquier rabia. No veía al viejo cascarrabias que todos veían. Veía al campeón de ajedrez, al hombre que fue, y lo trataba con el respeto que su mente aún merecía. Roberto cerró los ojos. La risa de su padre, la voz de Clara, el sonido imaginario de las piezas de ajedrez deslizándose sobre el tablero. Todo era la prueba de una verdad innegable. Había sido engañado, y lo peor, había permitido que el engaño ocurriera. Había sido cómplice de la soledad de su padre. Sentía ya no la rabia contra el viejo, ni contra la limpiadora. Era contra sí mismo, contra su cobardía, su incapacidad para enfrentar la situación de frente, y contra el enfermero al que tanto pagaba para mantener el problema lejos de sus ojos y de su conciencia. Necesitaba más que una visión, necesitaba pruebas. Con el corazón a mil, se alejó de la puerta sin hacer ruido, regresando por el pasillo. La risa de su padre, antes un fantasma de alegría, ahora era una acusación de que la vida había continuado en esa casa sin su permiso, sin su conocimiento. No iba a confrontar a nadie todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que vio. Necesitaba hechos para defenderse de las mentiras que seguramente vendrían. Sabía que Julio lo negaría todo, que intentaría desacreditar a Clara. Necesitaba munición, un arsenal de verdades antes de declarar la guerra. Caminó a su despacho privado, un lugar de paredes de cristal y cuero caro que parecía más una celda de lujo que un espacio de 1900. El trabajo. Allí estaba el centro de control de seguridad de la mansión, las cámaras, las alarmas, todo. Se sentó en su silla, con las manos sudando, y encendió el monitor. Navegó por los archivos de las últimas semanas, buscando el día y la hora en que se le prohibió a Clara interactuar con su padre. Y entonces comenzó a mirar con una atención y un enfoque que solía reservar solo para los negocios de miles de millones. Pero esta vez, lo que estaba en juego era mucho más valioso que cualquier fortuna. Estaba en juego la dignidad de su padre y su propia redención como hijo. Roberto lo vio todo, vio las interacciones con descendientes de Julio, las órdenes dadas como si su padre fuera un perro, la impaciencia, el desdén. Luego vio las escenas de Clara y su padre, vio su calma, su paciencia, vio la primera partida, la chispa de interés en los ojos de su padre, la primera sonrisa en años. Vio el silencio respetuoso en el que jugaban, la complicidad. La grabación era la prueba irrefutable de que la alegría de su padre no era una distracción, era una cura, y la persona a la que pagaba una fortuna para cuidar de su padre era la persona que estaba matando su espíritu. El milagro no fue el ajedrez. El milagro fue la compasión de una mujer sencilla que se atrevió a ver al hombre detrás de la enfermedad, a la mente detrás de la amargura. El milagro fue el respeto que ella le dio, algo que todo el dinero de Roberto jamás podría comprar. Pasó horas allí,
viendo cada segundo de las interacciones, sintiendo crecer dentro de él la rabia, la tristeza y la vergüenza. Había sido un tonto, un egoísta. Había dejado que a su padre lo torturaran emocionalmente en su propia casa. Y la única persona a la que le había importado lo suficiente como para intentar algo era la limpiadora. Con el corazón en un puño, volvió a ver la escena de Julio gritándole a Clara, prohibiéndole jugar. Vio la tristeza en la mirada de su padre, vio el momento en que Clara regresó a la habitación y aún, después de su orden, volvió a colocar el tablero en la estantería con un cariño que era una forma de decir, sigo aquí. Ese gesto, esa pequeña terquedad hizo llorar a Roberto. Lloró no solo por su padre, sino por sí mismo. Lloró por el hijo que había sido, por la distancia que había creado, por el amor que había externalizado. El dolor del arrepentimiento era tan grande que apenas podía respirar. La siguiente grabación fue la que lo convenció de todo. Vio una escena en la que Julio entraba en la habitación de repente y encontraba la caja de ajedrez en la estantería, pero con una de las piezas fuera de lugar. Vio a Julio coger la pieza, con una sonrisa fría y calculadora en su rostro, y luego llamar a Roberto. Está agitado de nuevo. La limpiadora está interfiriendo. Roberto escuchó su propia voz, grabada en su buzón de voz, dando la orden de que Clara se mantuviera alejada. Vio la farsa, el juego, la manipulación, y entendió que no solo era una víctima de las circunstancias, había sido un cómplice. Detuvo el video y se quedó allí en silencio. La rabia que sentía ya no era la rabia impaciente de un hombre de negocios. Era una furia fría, decidida, de un hijo traicionado. Lo había visto todo. Tenía la prueba, la verdad, la munición. Tenía todo para defenderse y para proteger a su padre. La vergüenza y la culpa no habían desaparecido, pero se habían transformado en una resolución inquebrantable. Las cosas iban a cambiar, y no sería con dinero, sería con la verdad, la dignidad y la compasión que había redescubierto en el rostro de una limpiadora. El juego estaba a punto de comenzar, pero esta vez él iba a jugar. Mientras la risa de su padre resonaba en el pasillo, Roberto se dirigió a su despacho de seguridad. Sabía que lo que había visto en la terraza era el milagro. Ahora necesitaba ver lo que realmente había sucedido en su casa mientras él estaba fuera. Necesitaba ver la verdad, por muy dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, la mansión se despertó con una calma tensa. Roberto convocó a Julio y a Clara a su despacho. Julio entró con aire de superioridad, con la sonrisa casi imperceptible de quien está a punto de presenciar la ejecución de un enemigo. Estaba seguro de que Roberto finalmente había entrado en razón e iba a despedir a la limpiadora entrometida. Clara, por otro lado, entró con el corazón en un puño, con la cabeza gacha, lista para recibir la noticia que arruinaría su vida. Había desobedecido una orden directa del jefe. No había defensa. Lo que no sabía era que, durante la noche, el juez de esa historia había cambiado de bando. Roberto estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el rostro tranquilo, pero los ojos duros como el acero. Comenzó con voz neutra. Julio, he revisado su trabajo de los últimos meses. Sus credenciales son impecables. Es usted puntual, sigue los protocolos médicos al pie de la letra. Es, sin duda, un profesional competente. Julio hinchó el pecho, la sonrisa haciéndose más evidente. Miró a Clara con desprecio. Roberto hizo una pausa y luego dio el golpe. Y es por su competencia en tratar a mi padre como un objeto que está usted despedido. Coja sus cosas. Tiene una hora para abandonar mi propiedad. A Julio se le desencajó la mandíbula. El shock fue tan grande que no pudo formular una frase completa. ¿Qué? Pero, señor, ¿la limpiadora? La limpiadora se llama Clara, lo interrumpió Roberto, la voz ahora gélida. Y en 2 semanas ha hecho por mi padre lo que usted
con toda su competencia, no ha conseguido en un año. Usted ha cuidado de su cuerpo, pero ha aplastado su espíritu. Lo ha tratado como una carga, como un viejo terco. Y lo peor de todo, yo le he pagado para que lo hiciera. El mayor error fue mío, pero su crueldad y su arrogancia no tienen excusa. Julio, pálido de rabia, intentó argumentar, pero Roberto fue tajante. ¡Fuera! Mientras Julio salía del despacho, dando un portazo y mascullando amenazas, Roberto se giró hacia Clara, que seguía paralizada, sin entender nada. Su expresión cambió por completo. La dureza dio paso a una vulnerabilidad que ella nunca imaginó ver en ese hombre tan poderoso. «Clara, necesito pedirle perdón», dijo, con la voz entrecortada. «Fui ciego, fui un cobarde. Escuché las mentiras y no me molesté en buscar la verdad. Le fallé a mi padre y fui injusto con usted». Se levantó y caminó hacia ella. La sinceridad en sus ojos era innegable. Esa disculpa era el comienzo de su propia curación. «Yo no sé jugar al ajedrez, Clara», continuó con la voz baja. «No sé cómo hacer reír a mi padre de esa manera. Me he alejado tanto que he olvidado cómo se hace. Pero usted sabe». Respiró hondo, haciendo la propuesta que cambiaría la vida de ella para siempre. «Me gustaría ofrecerle un nuevo cargo. No como limpiadora. Quiero que sea la compañera principal de mi padre. Su único trabajo será asegurarse de que nunca más pierda esa sonrisa». Clara lo miraba atónita. «Su sueldo será el triple de lo que le pagaba a Julio. Su única función será jugar al ajedrez con él, conversar con él, tratarlo como el hombre que es. ¿Acepta?». Clara se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo por su rostro. Era una oferta de un cuento de hadas, un giro que jamás podría haber imaginado. No pensó en el dinero, pensó en la sonrisa de don Arturo, en su risa, en la oportunidad de continuar esa amistad improbable. Aceptó, con la voz entrecortada por la emoción. Ese mismo día comenzó una nueva era en la mansión. El ala de don Arturo, antes fría y clínica, comenzó a cobrar vida. El olor a antiséptico fue reemplazado por el olor a café recién hecho, y el bip de los aparatos fue eclipsado por el suave sonido de las piezas de ajedrez en el tablero. El cambio fue inmediato y visible. Don Arturo, libre de la presencia opresora de Julio, pareció rejuvenecer 10 años. Él y Clara pasaban las tardes en la terraza jugando partidas interminables, y Roberto comenzó a aparecer. Al principio solo se quedaba mirando, desde lejos, cohibido, como un extranjero en su propia familia. Pero poco a poco se fue acercando. Un día se sentó a la mesa. «Papá, ¿tú me enseñas de nuevo?», preguntó con voz de niño. Don Arturo lo miró con los ojos brillando de una forma que Roberto no veía desde su infancia y respondió con un gruñido juguetón: «Prepárate para perder, muchacho». La familia se estaba curando. Las clases de ajedrez se convirtieron en su nuevo ritual. Roberto era un pésimo alumno y a don Arturo le encantaba burlarse de sus torpes movimientos. Clara, la paciente profesora, se reía de los dos. La risa, ese sonido antes tan raro, se convirtió en la nueva banda sonora de la casa. Eran 3 personas, de generaciones y mundos diferentes, unidas por un tablero de 64 casillas. No solo estaban jugando al ajedrez, estaban reaprendiendo a conversar, a confiar, a amar. Estaban reconstruyendo los lazos que el dolor, la culpa y la distancia habían roto. Unas semanas después, la escena en la terraza era perfecta. El sol de la tarde iluminaba el tablero. Clara y Roberto jugaban, y don Arturo actuaba como un juez cascarrabias y divertido, comentando cada jugada. «No, zoquete, ¿vas a sacrificar la torre por un peón? ¿No has aprendido nada?». Y entonces los 3 se echaban a reír. Era una escena de felicidad doméstica, simple y profunda.
Una felicidad que no se compró, sino que se conquistó con paciencia, respeto y un poco de coraje. La familia, que antes era solo una formalidad en un testamento, finalmente se estaba convirtiendo en un hogar. Pero mientras el sol brillaba en la terraza de la mansión, nubes oscuras se formaban en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. Julio, el enfermero despedido, estaba sentado frente a un abogado de sonrisa fría, con el rostro contorsionado por la rabia y el deseo de venganza. No había aceptado la derrota. Se sentía humillado, agraviado, y tenía un plan para destruir la felicidad de esa familia y, de paso, quizás sacar un buen dinero en el proceso. Contaba su versión de la historia, pintándose como el profesional preocupado y a Roberto como un hijo negligente. Es un caso claro de negligencia médica y abuso de una persona incapacitada, doctor, decía Julio, la voz llena de una falsa rectitud. El hijo, un hombre ausente y claramente desequilibrado por la culpa, despidió a un profesional de la salud cualificado para entregar a su padre, un anciano vulnerable con historial de ACV, a los cuidados de una limpiadora. Una mujer sin ninguna credencial, sin ninguna preparación. ¿Quién sabe lo que puede hacerle a puerta cerrada? Es mi deber como profesional de la salud denunciar esta situación, por el bien de don Arturo, por supuesto. El abogado escuchaba con los ojos brillando. Veía allí un caso jugoso, una familia rica, un escándalo en potencia. El abogado juntó las yemas de los dedos. Entiendo su preocupación, señor Julio, y estoy de acuerdo en que la situación es irregular. Podemos, sí, presentar una denuncia ante los servicios de protección de la tercera edad y ante el Ministerio Fiscal. Podemos argumentar que el hijo no está en condiciones de ser el tutor legal de su padre. Hizo una pausa, saboreando las palabras. Basándonos en su denuncia, podemos incluso solicitar la interdicción de don Arturo para que un tutor legal, nombrado por la justicia, pueda garantizar que reciba los cuidados adecuados. La amenaza era clara. Usarían la ley, la burocracia, para transformar el acto de amor de Mindonice Roberto en un crimen de negligencia. La escena final vuelve a la terraza soleada. Roberto mueve su caballo, haciendo una jugada terrible. Don Arturo echa la cabeza hacia atrás y suelta una carcajada sonora, genuina. Clara sonríe, negando con la cabeza. Jaque mate en 3 jugadas, Roberto, dice el viejo triunfante. La imagen es de pura alegría, de una familia que se ha reencontrado. Pero el público, que ahora conoce el plan de Julio, ve la fragilidad de esa escena. Su felicidad está amenazada. La batalla por el alma de don Arturo había sido ganada, pero una nueva guerra, una guerra sucia y librada en los tribunales, estaba a punto de comenzar. ¿Qué es, después de todo, el cuidado adecuado? ¿Es una lista de procedimientos médicos cumplidos al pie de la letra o es una sonrisa en el rostro de quienes amamos? Roberto finalmente había aprendido la respuesta, pero ahora tendría que demostrársela al mundo. La sociedad, con sus reglas y sus prejuicios, creería que la risa de un viejo vale más que el diploma de un enfermero. El viaje de Roberto para reconectar con su padre estaba lejos de terminar. Había aprendido a ser un hijo, ahora tendría que aprender a ser un guerrero para proteger su nueva y frágil felicidad. La ironía era cruel. El mismo acto que salvó a su padre, darle compañía humana en lugar de cuidado clínico, sería utilizado como el arma principal para destruirlos, para quizás quitarle el derecho de cuidar de su propio padre. La amenaza de Julio no era solo una venganza personal, era un ataque al propio concepto de que la compasión puede curar. La casa estaba en paz, pero el mundo de fuera se preparaba para juzgar lo que sucedía dentro de ella. Y en ese juicio, las reglas del corazón no siempre vencen a las reglas del papel.
La partida de ajedrez en la terraza continuaba, bañada por la luz dorada del atardecer. Roberto, aunque perdía, estaba feliz. Don Arturo, aunque ganaba, lo estaba aún más. Y Clara, la catalizadora de todo, los observaba a los dos, con el corazón lleno. Habían encontrado su armonía, pero como en una partida de ajedrez, un movimiento equivocado del enemigo, hecho en otro tablero, podía poner toda su partida en jaque. No lo sabían, pero la partida más difícil de sus vidas aún no había comenzado. Si esta historia te ha hecho pensar sobre el verdadero significado de cuidar a quienes amamos, compártela con alguien que necesite oírla.